Hola, buenas tardes a todas y a todos. Vamos a dar inicio a la asignatura de Violencia Familiar y Trabajo Social. Desde este video que vamos a hacer inicialmente, debido a lo que sucedió el 19 de septiembre de este 2017, en el que lamentablemente muchas personas salieron afectadas por el sismo que se sintió en diferentes estados de la República y que tuvo pues muchas afectaciones a nivel personal, a nivel familiar y a nivel social en general, ¿no? Hablamos de instituciones que fueron dañadas en sus instalaciones, en el personal y en los recursos que guardan día con día, también casas habitación, domicilios en general, edificios multifamiliares que fueron afectados también pues de manera sistemática y que lamentablemente también tuvieron afectaciones, pues cientos ya de personas que hasta el día de hoy se han registrado como pues fallecidas derivado de este temblor. Y pues evidentemente no solamente las personas y las instituciones han sido afectadas, sino también pues la economía y también otros factores que lamentablemente sucede tras una eventualidad de esta naturaleza. Esta situación nos ha convocado a los docentes del Instituto Mexicano de Psico-Oncología a brindar nuestra primera sesión de una asignatura mediante un video en el que podamos dar un encuadre a la asignatura que tenemos asignada y que con gusto hemos podido compartir con el alumnado pues los conocimientos que llegamos a generar desde la experiencia como docentes. Yo me voy a presentar de una manera breve porque la idea es que ocupemos parte del tiempo de este video para generar y compartir un poco del conocimiento que se tiene que ver en la primera sesión de la asignatura y con ello vamos a dar continuidad al contenido. Bueno, primero, yo soy el licenciado Oscar Yáñez Marín, soy licenciado en Trabajo Social por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, en específico por la Escuela Nacional de Trabajo Social. Posteriormente he estudiado diversos diplomados acerca de la violencia, de la sexualidad y la perspectiva de género, así como la diversidad sexual y pues diferentes ámbitos de la sexualidad y la violencia, tal como el VIH, otras infecciones de transmisión sexual, métodos anticonceptivos de protección y por supuesto derechos sexuales y reproductivos. También he hecho diferentes trabajos de investigación, diseñado diferentes modelos, diferentes colaborado en el diseño de protocolos, en la elaboración de protocolos, proyectos y también programas que tienen que ver con la prevención, la atención y la erradicación de la violencia de género, la violencia familiar, y también hemos abordado pues en diferentes estrategias la manera de desarrollar nuevas masculinidades que permitan participar a los hombres de una manera afectiva, responsable y solidaria con la sociedad y de manera igualitaria en diferentes áreas de su vida. Actualmente me encuentro estudiando la maestría en sexualidad y equidad de género desde pues este año, que ha sido una oportunidad muy importante para mí para abordar a los conocimientos que ya se tenían. Y bueno, pues en ese aspecto es muy importante que tengamos la posibilidad de tener un espacio para compartir también lo que vamos generando los docentes en nuestra continuidad de formación profesional. Bueno, desde ahí les comento entonces, yo actualmente colaboro profesionalmente en 3 espacios. Uno de ellos, bueno, pues es el Instituto Mexicano de Psico-Oncología en la licenciatura en Trabajo Social. Ya llevo pues una cantidad de años amplia impartiendo diferentes asignaturas en esta licenciatura, en esta escuela. Y bueno, justo pues es la oportunidad de compartir con ustedes. También soy docente en la Escuela Nacional de Trabajo Social en la UNAM. Ahí he impartido 3 asignaturas, una teórica y 2 prácticas,
y actualmente, bueno, pues estoy en el desarrollo de esa asignatura. La materia es práctica comunitaria 1 y 2, en el que, bueno, pues se le permite, y el objetivo de la asignatura es que pues el alumnado aplique diferentes conocimientos teóricos en una comunidad, pues favoreciendo el desarrollo social de este contexto. Y bueno, finalmente también colaboro activamente en una asociación civil que se llama la Red Nacional de Refugios, que es una organización sin fines de lucro que coordina y representa los intereses de los refugios especializados para mujeres y sus hijas e hijos que son víctimas de violencia extrema y que la situación de violencia les ha llevado o les ha orillado a tener que salir de su domicilio porque no se encuentran seguros dentro de ese espacio. En ese sentido, bueno, pues es que esta experiencia nos da las posibilidades de compartir con el alumnado pues el conocimiento que se va teniendo pues a lo largo de los años y del crecimiento profesional. Es importante que contemplemos que dentro de todos los espacios que uno puede colaborar, siempre hay que implementar las acciones de manera corresponsable, de manera ética y de manera profesional, y justo es lo que pretendemos y vamos a también desarrollar en esta asignatura, que la visión que tiene el trabajo social y sus profesionistas sea una visión siempre con una postura ética, apegada a los derechos humanos y por supuesto un eje imprescindible en la actualidad que es la perspectiva de género. Bueno, una vez que hemos comentado, que me he presentado brevemente, les quiero comentar, bueno, la generalidad de lo que se tiene que ver en la asignatura, cómo vamos a estructurar un poco la evaluación y también algunos criterios que vamos a tener que desarrollar durante pues la asignatura para que ustedes conozcan el propio proceso que vamos a hacer. Primero es que, vamos a nombrar cuál es nuestra asignatura. La asignatura es Violencia Familiar y Trabajo Social. Es una asignatura muy importante para la licenciatura en Trabajo Social porque la violencia y la violencia familiar como modalidad es una problemática grave que ha sido considerada por organizaciones mundiales, por organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud, como la Organización Panamericana de la Salud y ONU Mujeres y bueno, diferentes organismos a nivel nacional e internacional como una afectación muy grave a la seguridad pública, a los derechos humanos. Es una epidemia actualmente de salud pública y por supuesto contrarresta y atenta contra la seguridad de los derechos humanos de cualquier persona que la viva. Es por eso que derivado a que el objetivo del trabajo social en todas las acciones que desarrollamos es implementar acciones y estrategias de intervención para que reduzcamos la desigualdad, contribuyamos al desarrollo social y contribuyamos también pues a todos los espacios en los que se les permita el desarrollo personal, profesional, social, comunitario, grupal de las personas, es como vamos a poder analizar esta asignatura. La asignatura está diseñada para que el alumnado, acompañado por el profesor o la profesora, tenga conocimientos acerca de lo que es la violencia, en específico, qué es la violencia familiar, cómo se manifiesta, porque en la violencia familiar no solamente como las estadísticas nos muestran una gran incidencia de la violencia contra las mujeres, la violencia familiar no solamente va a afectar como víctima a las mujeres, sino también va a tener afectaciones todo el núcleo familiar, que por supuesto pues son las niñas y los niños como parte de la familia. También tienen afectaciones los adultos y los adultos mayores, también los hombres, ¿no? Los adolescentes. Y también pues hay que ver que de acuerdo a quién se ejerza la violencia se va a nombrar de una manera diferente. Cuando hablamos de una violencia en específica que se hace contra los niños y las niñas, tenemos que hablar del maltrato infantil, que puede llegar hasta el extremo más amplio, que es el infanticidio, ¿no? Cuando hablamos de una violencia que es generada contra la mamá o contra las hijas por condiciones de género o incluso contra los hijos o el papá,
pues se tiene que llamar violencia de género, aunque se dé en el ámbito familiar. Y cuando se ejecuta o se perpetra contra las personas adultas mayores, hombres o mujeres, también es violencia familiar, por supuesto, y la vamos a identificar que este va a tener una condición no solamente porque es parte de la familia, sino por la edad que tiene este integrante que la está viviendo. Es importante que ustedes sepan que la violencia en este aspecto tiene un comportamiento cíclico, pero esto lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces la asignatura tiene esta facultad de poder pues conocer estos factores que influyen en la violencia familiar, cómo se desarrolla, cómo se reproduce, por qué es tan difícil salir de este ciclo en el que las familias se involucran en la violencia, pero sobre todo cómo nos permite generar pues estrategias para que podamos pues intervenir como trabajadoras y trabajadores sociales. La asignatura nos va a dar una serie de elementos que nos permitan analizar de manera crítica, científica y sobre todo objetiva el fenómeno de la violencia familiar como un fenómeno social y de diferente índole. Para evaluar esta asignatura vamos a requerir ciertos criterios de evaluación que, bueno, como la mayoría del alumnado que ha estado conmigo sabe que se asignan de manera democrática los criterios. Sin embargo, por esta manera de iniciar la asignatura, difícilmente vamos a poder determinar que el alumnado pues asigne los porcentajes a cada criterio. Es una cuestión extraordinaria, pero lo vamos a tener que hacer así para no ver afectada la dinámica de los tiempos que se han asignado por el instituto. Bueno, entonces vamos a tener 4 elementos para evaluar la asignatura. El primero va a ser la participación, que va a tener un 20% de la evaluación final. Es una participación que tiene que ser activa, una participación que tiene que ser consistente y que tiene que ir argumentada de acuerdo a los textos que se van a ir desarrollando y leyendo a lo largo pues, de la asignatura. Esta materia tiene la facultad también de tener un contenido vivencial, porque el análisis de la violencia no puede tener un análisis conciso, sino tenemos primero un análisis propio de la violencia que hemos vivido y que hemos ejercido para con otras personas. Bueno, también ese es el primer factor, la participación en un 20%. El segundo factor va a ser la entrega de tareas. La entrega de tareas todas son a computadora, no se reciben tareas hechas a mano. Las tareas van a ir siendo dejadas a lo largo de las clases para que tengan el tiempo suficiente para poder desarrollarlas. Son tareas que van a estar involucradas con lo que se vea en la asignatura, dentro de las sesiones, los textos que vamos a tener que estar leyendo y otras investigaciones que van a desarrollar ustedes tanto dentro de diferentes espacios como pues de manera documental. Ese es el segundo factor. Es muy importante comentar que las tareas, como les digo, se entregan todas a computadora, de manera escrita a computadora. Todas tienen que ir referenciadas con mínimo 2 fuentes. Esto es fundamental para que se pueda considerar que es una tarea objetiva y referenciada. No se consideran como tareas pues que tengan los criterios de objetividad y validez si no tienen referencias, porque pues no queremos caer en esta cuestión del plagio de fuentes o del plagio de contenidos que no son de nuestra autoría. Todas las tareas tienen que llevar su nombre, por supuesto. Las tareas también tienen que llevar su generación y la asignatura. Es muy importante comentarles que no se reciben tareas extemporáneas, se reciben el día, la clase siguiente o la clase o la fecha en la que se les haya comentado que se debe de entregar la tarea. Hay tareas individuales y hay tareas grupales que van a estar desarrollando a través de, pues de esta asignatura. El tercer factor va a ser la elaboración del trabajo final. La elaboración del trabajo final va a consistir en 3 factores, que el primero es
un ensayo acerca del fenómeno de violencia familiar, que de manera puntual les estaré informando más adelante cuáles son los criterios para la elaboración de este ensayo y el contenido específico que tiene que tener. El segundo factor del trabajo final es una entrevista a profesionistas del trabajo social que se dediquen a trabajar ya el tema de violencia familiar con alguna de las integrantes de la familia que sea la víctima. También les diré más adelante cuáles son los criterios para elaborar esta entrevista. Sin embargo, les voy anunciando que les voy a dar una lista de instituciones que particularmente conozco, en donde se da una atención integral desde la perspectiva de género, los derechos humanos y la interculturalidad, que atienden la violencia contra las mujeres, las niñas y los niños, así como también contra los hombres y contra las personas adultas mayores. Y el último factor del trabajo final, pues es un material didáctico para la prevención de la violencia. Esto puede ser un juego o puede ser un material informativo que dé un mensaje consistente, preciso, objetivo sobre la prevención de la violencia en sus diferentes formas. Se recomienda, por ejemplo, que si lo van a hacer para niñas y para niños, sea a través del juego, que es una forma eficiente de poder generar conocimiento en las niñas y en los niños. No, sin embargo, esto no exime que también se pueda hacer con las personas adultas, porque las personas adultas también aprendemos mediante el juego, rompemos la dinámica de establecimiento del conocimiento lineal y permitimos a través del juego hacerlo de una manera dinámica, de una manera lúdica, y esto nos da muchas más herramientas. También les diré condiciones específicas de este material didáctico más adelante. Entonces, lo que comentaba, el trabajo final se compone de 3 elementos: el ensayo, la entrevista y el material didáctico. Y el cuarto factor o el criterio de evaluación va a ser un examen. Este examen va a ser escrito, se va a realizar en la última sesión de la asignatura, en donde se verá en el examen los contenidos que hemos tenido a lo largo, pues, de la asignatura. No se generarán, pues, más contenidos de los que no se hayan visto, y por supuesto se les dirá la fecha y pues la manera en que se va a realizar el examen, ¿no? Justo cuando estemos pronto o cercanos y cercanas a la fecha. Les voy a repetir cuáles son los criterios de evaluación y los porcentajes que va a tener cada uno para que lo tengan muy puntual y lo aclaremos en breve y no haya ningún inconveniente para ello. Bueno, vamos a nombrarlos otra vez. Primero es la participación con un 20%, participación objetiva, concisa y referenciada. Segundo, tareas que se entregan de manera escritas a computadora, con 2 referencias mínimo, con nombre, fecha y asignatura. El tercero es el trabajo final, que se compone de 3 elementos, que es la entrevista, el material didáctico y el ensayo. Este va a tener, al igual que las tareas, va a tener un 25%, es decir, llevamos participación 20%, tareas 25%, trabajo final 25%. Esto nos da un total hasta el momento de 70%. El 30% restante lo va a tener el examen. Entonces vamos a recapitular brevemente y con esto cerramos los criterios de evaluación. La primera son participación 20%, tareas 25%, trabajo final 25% y examen 30%, lo que nos da un total global de 100%. Yo les quiero comentar que es fundamental que ustedes participen durante las sesiones, ya que esto permite que tengamos un conocimiento más amplio, que tengamos un conocimiento nutrido por la experiencia de cada una y cada uno de ustedes, porque yo sé que muchas de ustedes
han tenido una experiencia amplia en muchos criterios profesionales que les permiten intervenir en muchos espacios institucionales, tales como el DIF, ¿no? Como los institutos de las mujeres y bueno, muchas instituciones en las que yo sé que ustedes colaboran. Bueno, vamos una vez que tenemos los criterios de evaluación ya establecidos, les voy a comentar que es muy importante que desde el inicio ustedes identifiquen que vamos a revisar un instrumento jurídico que nos permite encuadrar qué es la violencia, cómo se manifiesta y cómo la podemos identificar. Esta ley, que es de orden nacional, es una ley que se hizo en el 2007 y que justo en este 2017 pues cumple 10 años y que ha permitido tener avances en la prevención de la violencia. Sin embargo, no se han detenido otras formas que lamentablemente han acabado con la vida de muchas mujeres y de muchas niñas y niños. Esta ley es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Se lo repito, es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. ¿Qué es esto? La Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia es una ley que se hizo en el 2007, impulsada por la diputada federal en ese momento, Marcela Lagarde, una excelente feminista y antropóloga mexicana que ha sido la referencia del feminismo en México a nivel mundial, junto con otras destacadas feministas, por supuesto, como la doctora Marta Lamas y como otras feministas que han incorporado su vasto conocimiento pues, a los estudios de género y que han incorporado también pues diferentes visiones a la incidencia en política pública y que bueno, justo da resultados como el impulso que tuvo la doctora Marta Lamas a la despenalización de la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México, que les da las posibilidades a las mujeres en esta ciudad de ejercer sus derechos sexuales y reproductivos. Y bueno, pues en el caso de la doctora Marcela Lagarde, entre muchos otros resultados, por supuesto, que han favorecido los derechos de las mujeres, está este instrumento ejemplar en muchos países que pues se instrumentó en 2007 y que, como les reiteraba al inicio, tiene este nombre de Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Esta ley es muy importante porque va a identificar que la violencia se manifiesta de dos diferentes formas. La primera es a través de los tipos y la segunda es a través de las modalidades. Antes de entrar a ese tema, vamos a preguntarnos un momento por qué tenemos que tomar esta asignatura si parece ser un tema tan específico. Bien, la violencia familiar y en general vamos a iniciar con la violencia. La violencia lamentablemente muchas personas la han pretendido designar como un instinto o como un hecho natural a las personas, a la humanidad, ¿no? Comparando esta situación con otras especies como los perros, los gatos o diferentes especies que actúan por instinto defendiendo su alimento, su descendencia o sus espacios, ¿no?, vitales. Sin embargo, es muy importante que identifiquemos que esto que la gente nombra que es instintivo, en el cual hacemos daño a otra persona, no es violencia. La violencia tiene una diferencia muy amplia con lo que se denomina como agresión. La agresión es un hecho natural, instintivo de todas las especies. En específico se ha comprobado que de los mamíferos así es, que se ejecuta cuando se experimenta una sensación de riesgo, de peligro o de amenaza. Eso quiere decir que no tiene la intención de causar daño. Vamos a detenernos aquí, es muy importante. La agresión no tiene la dirección de causar daño a otra persona. Entonces, ¿creemos que una violación de una niña no tiene la intención de dañarla? ¿Que
quemar a una mujer con ácido no tiene la intención de dañarla, que dejar a una niña o un niño por horas o por días sin comer realmente no tiene la intención de dañarla o de dañarlo. Y bueno, nos podemos ir con muchos ejemplos. ¿Creemos que esas acciones realmente no tienen la intención de dañar a la otra persona? Porque desde ahí tendremos que analizar que realmente eso que decimos que es instintivo no es violencia, es agresión. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de agresión es que estamos en una situación de peligro, una situación de amenaza y que nos vamos a defender. Vamos a pensar un ejemplo para que nos quede más claro. Estamos en una cuestión, en un domicilio que tiene lamentablemente un incendio, ¿no? Si están en un incendio, ¿cómo ustedes van a pretender salir? Puede ser que por la ansiedad de salir del espacio o por diferentes razones tengan que correr a la salida, ¿no? Y posiblemente en ese camino ustedes avienten a una persona. La cuestión de que aventaron a esta persona para salir no es que esa persona muera o que esa persona fallezca por el incendio, sino es porque ustedes se sienten en riesgo. Para ser más claros, vamos a pensar que ustedes están en la calle, lamentablemente alguien se acerca a asaltarles y ustedes tienen la oportunidad de defenderse en un espacio que ustedes ven idóneo para poder hacerlo. Aquí vamos a ver bien claro la diferencia entre agresión y violencia. Si ustedes están siendo asaltadas y ven la posibilidad, o asaltados, y ven la posibilidad de, por ejemplo, patear a la persona asaltante, ustedes la van a patear y van a salir huyendo. Eso es agresión. No era causarle daño, era defenderte ante una situación de riesgo o de amenaza. ¿Cómo esta acción se convierte en violencia? Yo estoy siendo asaltado, veo la oportunidad de defenderme y entonces pateo al asaltante, pero no solamente lo pateo, lo acuchillo 15 veces. Es decir, no tuve la oportunidad de defenderme y huir, no, sino que me detuve a causarle daño, porque tuve la oportunidad de defenderme y huir, pero opté por causarle daño. Este es un ejemplo muy claro de por qué lamentablemente la gente piensa que la violencia es natural. Al pensar que es natural, vamos a generar una serie de argumentos para decir que nunca la vamos a poder eliminar. Hace muy poco, un académico señaló que no se podía acabar con la violencia porque estaba en el código genético de la humanidad. Y por supuesto los defensores de los derechos de las personas decíamos, lamentable que la academia pueda tener estos argumentos, porque si desde la academia decimos que no podemos eliminar, acabar, detener la violencia porque está en el instinto, pues entonces sería muy complicado analizarla porque vamos a dar por hecho que siempre va a estar ahí. Entonces, ¿para qué trabajamos en ella? Bueno, entonces tenemos diferentes factores que nos van a permitir pues analizar la violencia. Entonces, vamos a retomar lo de agresión. La agresión es este instinto que se realiza de manera natural frente a un evento que nos amenaza, nos pone en riesgo o atenta, ¿no?, contra nosotros y nosotros. Reitero, la agresión no tiene la intención de causar daño, dolor o sufrimiento a otra persona. Por lo tanto, no se hace, de manera pues prolongada en muchas de las ocasiones. Y en este factor es sumamente importante ver qué es la violencia. Y esto ustedes lo pueden revisar en la ley que les acabo de comentar hace unos minutos, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta ley define de manera muy puntual y muy objetiva y también muy completa qué es la violencia. Yo les voy a decir que para que determinemos qué es la violencia hay diferentes elementos básicos que tenemos
que identificar para saber si esto es violencia. El primer elemento va a ser que la violencia puede ser un acto, una acción o una omisión. Eso quiere decir que es cualquier cosa que hagamos o que dejemos de hacer. Ejemplo, patear es una acción, abandonar a alguien es una omisión. Escupir, cachetear, pellizcar, insultar, humillar, etc. es una acción. La ley del hielo, dejar de darle de comer a alguien, abandonarla en sus alimentos, en sus cuidados físicos o en sus necesidades es omisión. Entonces va a ser lo mismo, es cualquier acto u omisión. Ya tenemos el primer factor, algo que se hace o algo que se deja de hacer. Segundo elemento es que es intencional. Eso quiere decir que este acto o esta omisión se hace de manera deliberada, de manera intencional, aunque, y hago un aunque porque no significa que no sea intencional, sino porque existen muchos argumentos que parece que la gente les permite justificar, que dicen estos argumentos de, híjole, no era mi intención causarte daño. Bueno, pero decirle a alguien una majadería, una grosería, insultarlo o humillarlo, difícilmente vamos a considerar que no tenía la intención de causarle daño. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Si tú no estás en una situación de riesgo, no estás en una situación de peligro, ¿por qué insultas a otra persona? ¿Por qué la humillas? ¿Por qué la omites? ¿O por qué la celas? Esto es muy importante identificar. Entonces, el segundo factor es que es intencional. Tercer factor es que se da una relación desigual de poder. Esto quiere decir que hay mínimo o al menos dos figuras dentro de esta violencia: la persona violenta y la víctima. En algunas estrategias institucionales y en algunas políticas gubernamentales se ha mencionado que no se les refiere a las personas que viven violencia como víctimas, se les menciona como sobrevivientes, como personas que viven violencia, como, con diferentes criterios de identificación. Desde mi perspectiva es muy importante que a las personas que han vivido esta cuestión de violencia se les identifique como víctimas, y no con el afán de victimizarles, sino con el afán de identificar que fueron, que tuvieron una violación a sus derechos humanos. La violencia en el Código Nacional de Procedimientos Penales está identificada como un delito. La violencia es un delito. Eso quiere decir que una persona que vivió un delito y una violación a sus derechos humanos es una víctima. Entonces, se les identifica desde ahí, pero no se les identifica, que se les identifique como víctimas, no quiere decir que no tengan herramientas o posibilidades de salir de esa situación en la que están viviendo. Bueno, entonces es una relación desigual de poder en donde hay una victimario o victimaria, una persona agresora, una persona violenta y una víctima, que puede ser un hombre, una mujer, una niña, un niño, una adulta o adulto mayor. Esta relación desigual de poder va a estar fundamentada en que la persona que detenta el poder va a someter a la persona que detenta menos poder o que no tiene poder. Como es una relación desigual, difícilmente la víctima va a tener posibilidades de salir de manera fácil, expedita de una situación de violencia, pero esto también depende de las herramientas que tenga la víctima. Entonces el segundo factor, pues esta relación desigual de poder. Ya llevamos 3, que es un acto o omisión, que es intencional y que hay una relación desigual de poder. Y la cuarta es que afecta diferentes áreas de la vida de una persona, de la víctima en específico, que puede ser el área psicológica y emocional, el área física, el área económica, el área sexual y el área patrimonial. Las violencias
cuando se presentan, generalmente no se presentan de manera aislada, se presentan de manera conjunta. Eso quiere decir que, por ejemplo, es un ejemplo solamente, vamos a abonar a ese tema más adelante. Si una persona vive violencia sexual, vamos a pensar en una violación. Ustedes identifican que una violación implica una penetración en ano, vagina o boca. Si una persona vive una violación, se considera que vivió o es víctima de violencia sexual. Pero aquí es muy importante identificar, la violencia sexual por sí misma, ¿no?, va a traer otras dos violencias. ¿Cuáles creen que sean? Por supuesto va a ser la violencia física, porque hay una afectación a la salud integral, al cuerpo de la persona, a su salud mental también. Y esto quiere decir entonces que también hay una violencia psicológica. Entonces, ese ejemplo es muy claro de cómo las violencias no se presentan de manera aisladas o únicas, ¿no? Yo me atrevería a argumentar que en realidad cualquier violencia, es decir, la física, la económica, la sexual y la patrimonial, siempre van acompañadas de la psicológica. Pero bueno, tendremos que analizarlo más profundamente para determinar si esto realmente es así en todos los casos. Es muy importante que identifiquemos que la violencia psicológica es muchas veces la más difícil de identificar, porque se puede dar de manera muy sutil, ¿no? Pero eso no significa que porque sea sutil no causa un daño grave. Incluso se considera que la violencia psicológica tiene efectos muy muy graves para la salud integral de las personas, que afectan diferentes esferas cognitivas, emocionales, familiares, sociales y personales, como la autoimagen, la autovaloración, el autoconcepto y el autoestima, por supuesto. Es muy importante que en este aspecto pues identifiquemos de nuevo estos elementos de la violencia para que pues sepamos cuando estamos hablando de violencia. Acto o omisión intencional, relación desigual de poder que afecta las diferentes áreas de la vida de una persona, que pueden ser 5: psicoemocional, física, económica, patrimonial y sexual. Esto que estamos comentando en este momento justo también viene determinado y viene establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el que nombra 5 tipos de violencia. Los tipos de violencia van a estar determinados por el área de la vida en la que se causa daño en la persona. Esto lo vamos a ver más adelante para que quede más claro, ¿no? Es muy importante en este sentido explicar pues que con estos elementos para identificar la violencia veamos por qué es importante abordar este tema pues desde el trabajo social. La violencia familiar actualmente y desde muchísimos años es un tema pues que ha afectado a miles y a millones de personas. ¿Solamente afecta a las mujeres? No, pero sí las afecta de manera mayoritaria. Esto se da por una condición de género que se construye socialmente y que atribuye comportamientos, conductas, que atribuye pensamientos, gustos, roles, ¿no?, socialmente a las mujeres, y que las posicionan siempre en una situación inferior en relación a los hombres. En ese sentido, es muy importante que antes de analizar de lleno qué es la violencia familiar, pues identifiquemos, ya vimos cómo las podemos identificar, pero también es importante que veamos cuáles son las modalidades de violencia. Voy a hacer una pausa para que para no revolver tanta la información. Hablamos de tipos de violencia y hablamos de modalidades de violencia. Cuando hablamos de tipos, es el área en donde se causa daño en la vida de las personas. Esto quiere decir que puede ser, como lo habíamos dicho, psicoemocional, física, económica, patrimonial o sexualmente. Y cuando hablamos de modalidad,
A diferencia de los tipos, la modalidad es en el ámbito donde se genera la violencia y quién genera la violencia. Y en ese sentido se han identificado diferentes modalidades que nos permite saber cómo afecta de manera sistemática la violencia a las personas. Una de las formas, una de las modalidades de violencia es la modalidad comunitaria. La modalidad comunitaria es la que se hace o se reproduce en cualquier espacio público, puede ser la calle, el transporte público, un centro comercial, la iglesia, o sea, en su colonia, ¿no? En un espacio en el que no haya, o sea, un espacio en el que se compartan diferentes roles de manera social y en el que se compartan pues estos factores, ¿no? de exclusión y de discriminación. Hablamos de otra que es la violencia laboral y docente. La violencia laboral y docente es la que se ejecuta por profesoras y profesores, ¿no? En contra de las niñas y de los niños o bien de otro profesorado y que implica factores de jerarquía. Aquí queda como muy clara la relación desigual de poder, ¿no? Y que también se alimenta de otros factores como el género. Otra modalidad de violencia es la modalidad institucional. La violencia institucional es la ejercida por todas y todos los servidores públicos que en el ejercicio de su trabajo prohíben, limitan, menosprecian, omiten los derechos de las personas. Esto se da de manera reiterativa en muchos servicios públicos, como pueden ser servicios de salud, eh, servicios educativos y servicios de alimentación o de asistencia, ¿no? En el que lamentablemente muchos servidores públicos, debido a diferentes condiciones, pensamientos, limitan el acceso a estos servicios a las personas y que puede estar alimentado por factores de étnicos, cuestiones de lenguaje, de género, de edad, de orientación sexual, de salud, discapacidad o condiciones socioeconómicas o cualquier otra que se atribuya, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, cuando una mujer tiene un parto y se le insiste de manera sistemática para que se le haga una operación para que ya no pueda reproducirse, ya no se le digan las trompas, como se le llama en muchos espacios, se le insiste de manera sistemática hasta llegar al grado en el que ella acepta de una manera básicamente obligada, o bien cuando está sedada le mientan para que firme otro documento. Hablamos pues de una modalidad institucional porque en el ejercicio de su profesión y como servidores públicos están atentando contra los derechos. Aunque también este ejemplo que les pongo también podría ser nombrado como contra los derechos sexuales y reproductivos, pero esa es una especificación que hablaremos más adelante. Otro ejemplo de violencia institucional es, por ejemplo, cuando vamos o queremos acceder a un servicio público y por nuestro color de piel, por nuestra condición de género, orientación sexual, salud, edad o condición socioeconómica, nos prohíben el acceso, nos inventan pretextos, hay una dilación en el tiempo de entrega del servicio o del el producto que tenemos que recibir como parte de nuestros derechos humanos. Otra modalidad de violencia es la violencia feminicida. La violencia feminicida puede concluir, mejor dicho, en un feminicidio. Un feminicidio es el asesinato de una mujer que fue asesinada por ser mujer. No puede haber otros factores que alimenten este feminicidio, pero el factor fundamental es que se asesinó a esta mujer por ser mujer. En algunos espacios me han preguntado si todas las muertes de mujeres son feminicidios. No todas. Pero es muy importante que hay una serie de factores que nos permiten identificar cuándo es un feminicidio, ¿no?
citando un ejemplo para que sea muy específico, no es lo mismo que una mujer, bueno, pues sea muera porque fue atropellada, no sé, de manera accidental, ¿no? En la calle, o porque haya tenido, no sé, una cuestión que se haya caído a las vías del metro, o que haya tenido una condición médica como cáncer, o como diabetes, o como ya la etapa de SIDA del VIH. Bueno, pues evidentemente no es que se haya asesinado a esa mujer, ¿no? Eh, porque fuera mujer, sino pues, porque era el proceso de la muerte que estaba enfrentando. Pero por ejemplo, en el caso de las muchas mujeres que han sido asesinadas en Chihuahua y en el Estado de México, se denota inmediatamente cuando se habla de un feminicidio, porque no solamente es que sean asesinadas, sino hay factores lacerantes en el cuerpo de las mujeres asesinadas que determinan que hay un atentado en contra de su dignidad, ¿no? El hecho de arrancar los pezones, cortar los senos, desfigurar la cara o marcarlas en el cuerpo a estas mujeres, violarlas, destazar genitales o cualquier otra forma que sea totalmente pues explícita e implícita también, que dirija a que fue asesinada por ser mujer, bueno, pues va a ser determinado como feminicidio. El feminicidio es un delito grave, que es una expresión pues muy evidente, ¿no? Que la violencia contra las mujeres es un grave delito a nivel mundial. Eh, Esto es como una forma, el feminicidio. Sin embargo, la violencia feminicida no siempre termina en feminicidio. La violencia feminicida sobre todo va a estar fundamentada porque hay una violencia tan extrema que la mujer está en riesgo de ser asesinada. Por ejemplo, las mujeres que son quemadas con ácido, las mujeres que son golpeadas de una manera extrema, las mujeres que son humilladas, omitidas, maltratadas emocionalmente, controladas, chantajeadas, etcétera, que las pueden orillar a pensamientos suicidas, ¿no? O bien, si la mujer depende de alguien más para alimentarse por diferentes circunstancias y esta persona pues le retira o le limita o le prohíbe el alimento durante una serie de días, se considera que está atentando contra su vida, ¿no? Pero bueno, pues la violencia feminicida está marcada por esta intención general de causar la muerte de una mujer, ¿no? Aunque no siempre termine en ello. Y otra modalidad, y que es justo el tema central de esta asignatura, la modalidad es la violencia familiar. La violencia familiar es la que se ejecuta pues de manera cíclica, de manera sistemática dentro y fuera de la familia. Eso es muy importante. Cuando decimos fuera no quiere decir que la cometa un vecino, sino que no forzosamente tiene que suceder dentro del domicilio familiar o del domicilio conyugal, ¿no? En algún momento se consideraba que si tu esposo o tu esposa te golpeaba fuera de tu casa, bueno, ya no era violencia familiar, ya era una cuestión pública. Y realmente no tiene que ser dentro de tu casa para que se considere familiar, y tampoco tiene que ser una persona que tenga un parentesco consanguíneo para que se considere violencia familiar. La violencia familiar puede ser ejecutada por tu hermano, por tu hermana, por tu pareja, por tu mamá, por tu papá, tu abuelo, cualquier pariente consanguíneo, o también por otros eh, variantes que tengamos por un compromiso civil, como por ejemplo un suegro, una suegra, un cuñado, ¿no? Que se da pues en este ámbito familiar. Entonces, hasta el momento hemos visto pues cuestiones muy importantes acerca del tema de la violencia familiar. Vamos a hacer un breve recuento para que cerremos esta parte, pasemos a la última y posteriormente ver qué se va a asignar de tarea para la siguiente sesión. Bueno, vimos inicialmente la diferencia entre agresión y violencia, vimos qué es la agresión y en qué situaciones se hace.
Vimos lo que es la violencia en términos de los elementos que nos permiten identificarla, y que si juntamos esos elementos podemos nombrar entonces que la violencia es cualquier acto u omisión intencional que en una relación desigual de poder causa daño o sufrimiento en diferentes áreas de la vida de una persona. También vimos cuáles son los tipos de violencia de manera muy breve, que son la violencia física, psicológica o psicoemocional, patrimonial, económica y sexual. Y también vimos las modalidades de violencia y hicimos un poco de hincapié en cada una de ellas. Por supuesto haremos más adelante mayor profundidad en la violencia familiar, pero vimos cinco modalidades de violencia: la modalidad comunitaria, la modalidad laboral y docente, la modalidad institucional, la modalidad feminicida y la modalidad familiar. También señalamos que es importante e imprescindible que conozcamos una ley que permitió identificar a nivel federal la violencia como un problema grave y que se hizo en el 2007, que es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y que les comenté que es importante que la busquen, que la investiguen para que podamos tomarla como referencia para el desarrollo de nuestras sesiones. En ese sentido, vamos a ver la última parte del contenido de esta clase, y posteriormente les voy a comentar cuál va a ser la tarea para que la puedan anotar. Se las voy a repetir 2 ocasiones para que no tengan duda, y bueno, de cualquier forma van a estar los contactos para que podamos estar comunicadas y comunicados. Yo les comentaba que bueno, la violencia en general se tiene que analizar desde muchos factores, pero un factor que es fundamental en la actualidad, y que no solamente es en la actualidad, sino que se ha hecho porque así se ha determinado como importante, pues es conocer por qué se da la violencia, ¿no? Y desde dónde la estamos mirando. Yo les hacía el ejemplo de un académico que señaló que era la violencia natural, y que bueno, realmente quienes nos dedicamos a este tema argumentamos que la violencia no es natural, la violencia es aprendida. La violencia es una construcción social, un aprendizaje que generamos en diferentes espacios colectivos, pero que por tanto lo podemos desaprender o reaprender hacia otro sentido. Bueno, hablamos que la violencia generalmente va a estar alimentada por diferentes factores. Uno de ellos, y posiblemente uno de los más importantes, es la cuestión de género. Para ello es muy importante que identifiquemos que la sociedad mundial, ¿no? Y al menos así se ha determinado por diferentes investigaciones, la sociedad está basada en un sistema que se denomina sistema patriarcal o un patriarcado, que es un sistema de ideas y de creencias dominante en el mundo, que determina que los hombres son superiores a las mujeres por la condición de ser hombres. Estos argumentos, aunque parezcan ser actualmente inválidos, o que creemos que no son válidos, se basaron inicialmente, bueno, desde la creación de la propiedad privada, pero trajo argumentos basados en la diferenciación sexual. Eso quiere decir que, basados en elementos genéticos, anatómicos y fisiológicos, se consideró que las mujeres eran más débiles, ¿no? Se consideró porque realmente no es así. Y desde ese argumento se determinó entonces que socialmente, culturalmente, políticamente, etcétera, etcétera, pues las mujeres son débiles, y que tenían habilidades para ciertas actitudes o para ciertos espacios privados, como la casa o el domicilio, en donde ellas debían permanecer, ¿no? Desde el patriarcado, entonces, la sociedad va a estar estructurada en un binomio que va a ser los hombres y las mujeres, en donde estos primeros van a someter a las mujeres.
Este sometimiento puede ser muy sutil o puede ser muy explícito. Aparentemente cosas sutiles que a veces pasan desapercibidas a la vista y a la percepción de todas las personas, son cuestiones muy que reproducimos sin darnos cuenta del daño que se genera al omitirlo. Uno de ellos es el lenguaje. El lenguaje, si nos detenemos a analizarlo, está escrito en masculino. Es un lenguaje sexista. Ejemplo, cuando hablamos cuando hablamos, por ejemplo, del hombre, ¿no? Decimos, el hombre participó o fue el hombre el que escribió la historia. Eso, por supuesto, nombrar pues a los hombres, de manera general queriéndose referir a la humanidad. Evidentemente no estamos hablando de la humanidad, estamos hablando de los hombres nada más, ¿no? Si queremos referirnos a la humanidad está compuesta por hombres y mujeres, entonces no podremos llamarnos hombres, todas y todos. Ejemplos de esto, que aunque parezca muy simple, son muy ciertos. Cuando muchas escuelas convocan a reuniones, dicen va a haber junta de padres de familia. Y la mayoría de las personas que acuden son mamás. Hay una omisión de las mamás en esa frase. Cuando se hizo el primer instrumento de reconocimiento de derechos humanos, se habló de los derechos del hombre y del ciudadano, y los derechos de las mujeres y las ciudadanas, y justo hubo una impulsora de los derechos que escribió la Carta de los Derechos de las Humanas y las Ciudadanas, y obviamente por este sistema patriarcal fue asesinada. Este lenguaje que minimiza, que limita y que sobre todo elimina a las mujeres de la historia y de los hechos es un lenguaje sexista, discriminador y un lenguaje patriarcal. Como trabajadoras y trabajadores sociales no podemos hacer uso de este lenguaje porque desde esa reproducción del lenguaje vamos a discriminar y a limitar los derechos de las personas. Vamos entonces a partir de diferentes análisis para ver cómo esta violencia familiar es tan difícil de tenerla, cómo es tan difícil que la podamos apartar de todas las relaciones, pero también vamos a ver cómo sí es posible con la intervención también del trabajo social. Así como este ejemplo del lenguaje que fue muy breve, muy pequeño y que nos dio elementos, vamos a analizar más cuestiones como los celos, el micromachismo, la violencia contra las niñas y los niños, las personas adultas mayores, el lenguaje y muchas otras cuestiones que se dan dentro de la violencia familiar. Es por ello que para la tarea vamos a dejar dos cosas. La primera va a ser que busquen en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia la definición de violencia y la definición y ejemplos que dan de los 5 tipos de violencia y de las modalidades de violencia. Todo eso viene en la ley que les comenté. Entonces, de esta ley van a buscar en esa misma ley cómo se define la violencia y cuáles son los tipos y las modalidades de violencia, explicando cada una, por supuesto. Y la otra tarea que vamos a dejar va a ser una investigación breve de conceptos sobre qué es el patriarcado, qué es el machismo, qué es la misoginia, qué es el androcentrismo y el heterocentrismo. Repito, qué es el patriarcado, el machismo, la misoginia, el androcentrismo y el heterocentrismo. Recuerden que las tareas son 2 tareas, se entregan 2 tareas, no es una sola, son 2 tareas diferentes. Se entregan a computadora, con nombre, con fecha y con la materia. Por esta sesión, en general, vimos un encuadre breve de qué es la violencia. Sin embargo, iremos desarrollando nuevos conocimientos acerca de esta para que puedan tener muchos más elementos para poder analizarla. Muchas gracias y nos vemos pronto.
Hasta luego.